Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy interesante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor eterno, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Que su Santo Espíritu esté con nosotros, Señor eterno, dirigiendo la programación. Y también una bendición a esos amigos y hermanos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Se Amén. lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa radial. Esperamos de que las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes. Agradecemos su fiel sintonía y esperamos de que estos mensajes estén siendo de gran bendición para sus vidas. Si usted tiene alguna pregunta o tiene alguna interrogante, se puede comunicar con nosotros. Escríbanos o nos puede llamar vía telefónica. Daremos nuestra dirección postal y nuestros números de teléfono casi al final del programa. Así que estén atentos con papel y lápiz para que los puedan anotar. Pero como siempre lo hacemos, hermano Frank, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Este incluye el cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en los minutos de salud vamos a hablar un poco de lo que es o lo que son los jugos naturales, ricos en vitaminas, minerales y potasio. Y como de costumbre, vamos a poner la palabra de Dios por delante, donde nos dice Génesis capítulo 1 y versículo 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Hermano John, obviamente los jugos, no los que venden por ahí así en botellas, O en artificiales. latas, los jugos naturales se sacan del fruto que dice aquí la palabra de Dios, algo que nos dio nuestro Creador. Rápido de asimilar, como usted lo acaba de mencionar, y de absorber también. Los jugos naturales son una excelente fuente de vitaminas y minerales, en especial de betacarotenos, vitamina C y potasio. Y con la ayuda de la vitamina A, E y C, el cuerpo lucha contra los radicales libres y los cítricos. Y las verduras de hojas verde encabezan las legiones antioxidantes. Para que sean más eficaces, lo mejor es consumirlos recién hechos, porque la vitamina C, al parecer, al ponerse en contacto con el oxígeno, pierde alguna de sus propiedades. Estos son algunos consejitos, hermano John, porque acuérdense que estamos hablando de jugos naturales, no tiene ningún aditivo que lo ayude, ni preservativo. preservativo. El durazno, el damasco, el melón, el tomate y la zanahoria son los más ricos en betacaroteno. El kiwi, la naranja, el pomelo, el limón y el tomate en vitamina C. Y en potasio, la zanahoria, el durazno y el kiwi. O sea, hermano Frank, que Dios no se equivocó, como leyó usted en Génesis 1:29, que todas las vitaminas, los minerales, las proteínas y lo necesario para nuestro buen desempeño de salud se encuentran en la fruta y los vegetales. También los jugos limpian el cuerpo desde adentro. Contienen sustancias bioactivas que aportan su granito en la prevención de afecciones cardíacas, cerebrales y de diferentes tipos de cánceres también. Muy importante, mejoran la vista, el trabajo muscular, incluyendo el corazón, el funcionamiento renal e intestinal, y previenen la hipertensión arterial, o sea, la presión alta. La piel luce más sana, las uñas más fuertes y el pelo más brillante. También los jugos naturales aportan vitaminas y minerales, mientras que los jugos envasados suman calorías y azúcares. Todas las marcas del mercado poseen
entre un 80 y 90% de agua y solo un pequeño promedio de 10%, amigos oyentes, de la fruta real. O sea, imagínense cuánto jugo hay que beberse de eso, hermano John, para poder llegar a algo, pero mientras más bebe, también más Así es. problemas tiene con ese asunto. Ajá. Antes de comprar estos tipos de jugos, lea detenidamente la etiqueta para saber si el producto es confiable o no, amigos oyentes. Así que animamos a las personas, hermano Frank, de que deben de comenzar a procesar o hacer sus propios jugos naturales, como el jugo de zanahoria, el jugo de remolacha, el jugo de pepino o de diferentes frutas, hermano Frank, en sus respectivos hogares. Lo único que las personas tienen que comprar, porque muchas personas han venido de nosotros y nos han preguntado, ¿lo puedo hacer en la licuadora? Bueno, la licuadora, amigos oyentes, no es tan efectivo porque la licuadora no le saca la sustancia completa al vegetal o a la fruta. Es mejor comprarse una juguera y las venden, por supuesto, usted las puede comprar en los supermercados o en las tiendas donde vendan este tipo de electrodomésticos, y así usted va a hacer sus propios jugos en su hogar y va a ser de mucha bendición, porque los jugos están llenos de un sinnúmero de vitaminas y minerales que son verdaderamente beneficiosos, hermano Frank, para la salud del ser humano. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, que es poniendo la plataforma para hablar de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Acuérdense, amigos oyentes, que estamos hablando de la revelación de Dios del libro de Apocalipsis. Dentro de Apocalipsis se encuentra un mensaje a las 7 iglesias. Pero para entrar a las 7 iglesias tenemos que también poner una plataforma y saber quién es la iglesia. Muy importante eso. Porque imagínense, hermano John, a veces vemos que la iglesia es como un templo, una estructura. Muchas personas allí que están escuchando tal vez este programa, hermano Fran, inclusive son cristianos por años, van a sus respectivas congregaciones cada semana a adorar a Dios, pero en realidad no saben qué es la iglesia. ¿Qué significa la iglesia, amigos oyentes? Empecemos con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Porque si tardo, dice Pablo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí entra el apóstol Pablo diciendo que hay que saber conducirse, me imagino por las que dice la palabra de Dios, hermano John, lo que escuchamos supuestamente en la iglesia. Es correcto. Hacemos una pregunta, hermano Fran. Según la Biblia, por supuesto, no lo que digamos nosotros, según la palabra del Señor, ¿quién es la iglesia? Porque como usted dijo, a veces las personas piensan de que la iglesia es una estructura. Es una catedral tal vez, o una estructura, o tal vez un concilio ecuménico o una organización religiosa. Y que no tiene ninguna relación con la obediencia a la palabra de Dios. Es correcto. Pero vamos a ver qué, realmente, como te dice, qué es este asunto. Yo creo que el programa de hoy, hermano Frank, es un programa que nunca hemos abordado a través de este programa radial. Y es por eso que animamos a las personas que nos están escuchando en esta hora de que tengan papel y lápiz a la mano para que así ustedes puedan anotar cada uno de estos textos bíblicos. Porque verdaderamente al final de este programa, hermano Frank, estoy casi seguro, a la luz de lo que dice la palabra del Señor, las personas van a tener un concepto más claro de lo que en realidad significa qué es la iglesia. Mateo capítulo 16, tenemos que comenzar por allí porque prácticamente Cristo sentó la base, hermano Frank, de lo que es la iglesia. Él mismo fue el que fundó la iglesia cristiana cuando estuvo aquí en esta tierra. Mateo capítulo 16 y el versículo 18 nos dice lo siguiente: y yo también te digo, o sea, Jesús hablando, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro, amigos oyentes, que hemos explicado eso también en programas anteriores. ¿Se acuerda, hermano Frank, que dimos un programa que hablaba acerca de las llaves y de Pedro y las llaves del cielo? Esa palabra Pedro en griego significa canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia, amigos oyentes. Las puertas del infierno o del Hades o del sepulcro prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos, y posteriormente Pedro murió como un mártir, hermano Frank. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del Hades no podían prevalecer, y nosotros sabemos que Cristo
resucitó de la tumba, hermano Fran. El Hades, o sea, el sepulcro, no pudo retener a Jesús ni pudo prevalecer contra él. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército de Satanás, Cristo fundó su iglesia sobre esa roca viva que era Él. Esa roca, como usted dice, Cristo, Él es Él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Controla la iglesia, edifica sobre ese fundamento, no prevalecerán las puertas del infierno. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer, porque dice, edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados, hermano John. Y ya que usted menciona ese grupo pequeño de creyentes, hermano Fran, la iglesia de Cristo comenzó solamente con 12 miembros. Los 12 apóstoles o los 12 discípulos. Porque hoy por hoy las personas les gusta ir a ser parte de esas grandes congregaciones donde son 5,000, 15,000 o 10,000 miembros. Pero bien, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo pequeño, hermano Frank. En el programa de hoy, amigos oyentes, hablaremos acerca de quién es la iglesia, como dijimos al principio, y quiénes la componen. Para entender el mensaje de Apocalipsis y las 7 iglesias, como lo mencionó el hermano Frank, necesitamos entender de lo que significa la iglesia. Bueno, la iglesia no es una determinada organización religiosa, ni un concilio religioso, ni tampoco una estructura. La iglesia de Cristo es la que está compuesta de hombres y mujeres fieles a Dios, o sea, que siguen sus preceptos. Amén, así es. Vamos a empezar a citar unos cuantos textos bíblicos. Como siempre, nos gusta mucho hablar de la palabra de Dios a través de este programa radial. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 10 y 11, nos vamos a poder dar cuenta, hermano Frank, que la Biblia especifica claramente quién es la iglesia. Dice Hechos 5, 10, y al instante ella cayó a los pies de él, o sea, Zafira, está hablando de Zafira, que cayó a los pies del apóstol Pedro y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, o sea, Ananías, que ya había muerto anteriormente. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano Frank, los textos anteriores que acabamos de leer demuestran que la iglesia está compuesta de personas, de seres humanos. También Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 38 nos dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. O sea que la palabra en griego para congregación es eclesía, que significa congregación religiosa, asamblea, iglesia, comunidad cristiana de miembros en la tierra o santo en el cielo o ambos, hermano John. Moisés no estaba en un templo, sino estaba, dice aquí, en el desierto. Ahí está, y la Biblia es clara, o sea, allí se encontraba Moisés y dice que estuvo en la congregación en el desierto, ese pueblo de Israel, hermano Frank, que a pesar de que no estaba en un lugar bajo techo, no estaba en un edificio, no estaba en una gran catedral, esa era la iglesia de Dios en aquel entonces, que era el pueblo de Israel. Por eso la misma palabra congregación, como usted lo acaba de leer en griego, eclesía, significa asamblea, iglesia o comunidad cristiana o congregación religiosa. O sea que la palabra de Dios es clara y nosotros no podemos equivocarnos, amigos oyentes. Vamos a leer otros textos en el libro de Hechos de los Apóstoles, allí mismo, el capítulo 8, los versículos 1 y 3, habla acerca de la historia de Saulo de Tarso antes de llegar a ser Pablo. Y dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir cristiano.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Ahí está la palabra iglesia nuevamente, que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3 de Hechos 8. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, oigan bien amigos oyentes del lenguaje bíblico, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermano Frank, los textos que acabamos de leer en Hechos 8, 1 y 3 demuestran claramente que la iglesia en los días de Saulo adoraba a Dios en las casas, oigan bien, por causa de la persecución que se desató contra los fieles. O sea, contra los discípulos de Cristo y los seguidores de Cristo en aquel entonces. Muchos hoy, hermano Frank, enseñan que para ser una iglesia hay que formar parte de una determinada asociación o concilio religioso o conferencia general. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? ¿A quién nosotros vamos a creer? ¿Lo que dice la palabra de Dios o lo que dicen y enseñan los hombres? Durante la vida de Cristo en la tierra, Él buscó conducir a los judíos fuera de su exclusivismo. La conversión, por ejemplo, del centurión y de la mujer sirofenicia fueron instancias de su trabajo directo fuera del reconocido pueblo de Israel. El tiempo había llegado para el trabajo continuo y activo en medio de los gentiles, de quienes comunidades enteras recibieron el evangelio alegremente y glorificaron a Dios por la luz de una fe inteligente. Muy importante, muy interesante. La incredulidad y malicia de los judíos no puso a un lado el propósito de Dios, porque un nuevo Israel estaba siendo injertado al viejo árbol del olivo, o sea, los gentiles, hermano Frank. ¿Por qué? Porque los judíos habían rechazado el evangelio. Habían rechazado a Cristo, lo habían crucificado. O sea, el pueblo que decía ser el pueblo de Dios. La iglesia que decía ser la iglesia verdadera. Las sinagogas, hermano Fran, en ese entonces fueron cerradas en contra de los apóstoles. Pero fueron abiertas casas privadas para su uso. Y fueron también usados edificios públicos de los gentiles para predicar la palabra de Dios. Por eso, hermano Fran, vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y el versículo 3 específicamente, que Saulo entraba a los hogares, a las casas y arrastraba a los miembros de la iglesia de Cristo verdadera en aquel entonces para entregarlos a las autoridades judías. O sea que podemos darnos cuenta, hermano Fran, a los fieles, que los fieles se reunían en sus hogares. Porque hoy por hoy, hermano Fran, cuando usted ve 2 o 3 personas allí congregadas en un hogar y dice, no, esa gente no es la iglesia, esos son unos locos allí que están metidos en un garaje de una casa. ¿Será verdad eso, hermano Frank? Bueno, vamos a ver cómo nos sigue induciendo la palabra de Dios en cuanto a ese punto. Hechos capítulo 11, versículo 26 nos dice, y se congregaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y Mateo capítulo 18 versículo 20 nos dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, no importa el lugar, hermano John, amén, así es, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Ahí podemos darnos cuenta de que esos 2 textos, hermano Frank, de Hechos 11:26 y de Mateo 18:20 tienen relevancia el uno al otro. ¿Por qué? Porque los verdaderos discípulos de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, se congregaban en los hogares, hermano Frank. Y hoy se habla mucho de grandes números, como usted mencionó anteriormente, de grandes congregaciones de miles y miles de miembros, pero no es considerada como la iglesia. Sin embargo, muchos dicen, no, pero es que ahí va mucha gente, ahí está Dios. Ahí tiene que estar el Espíritu de Dios. La comunión de 2 o 3 hijos fieles de Dios es la verdadera iglesia, aunque usted esté en un montecito, hermano John. Es muy importante que las personas que nos estén escuchando entiendan ese concepto, porque no queremos decir, hermano Frank, con esto, de que una congregación de multitudes no pueden conformar la iglesia. Pero si esa multitud, hermano Fran, no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, aunque sean muchos, no representa la iglesia verdadera. Hechos capítulo 12, versículo 1 y versículo 5 nos dice lo siguiente. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia
para matarles. Ujú. Ahí podemos ver, hermano Frank, que la iglesia no era una estructura, no eran cuatro paredes, eran personas, seres humanos. Por eso Herodes los mandó a prender para matarlos. Dice el versículo 5 de Hechos 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Pueden orar cuatro paredes, hermano Frank? Claro que ¿Puede no. orar un concilio religioso? No. ¿O una conferencia general? Ni tampoco estaban en un templo porque no lo dejaban entrar. Estaban en una casa orando por Pedro. Ahí podemos darnos cuenta que la Biblia, hermano Fran, está prácticamente sentando las bases para que nosotros no caigamos en equivocación, no nos sigamos dejando engañar por muchos ministros que pretenden enseñar que si las personas no van a determinado templo o a determinada estructura, hermano Frank, o pertenecer a determinada iglesia o a determinado concilio o a determinada conferencia o organización religiosa, no son parte de la iglesia de Dios. Tenemos también a Hechos capítulo 12, versículo 11 y 12. Nos dice, entonces Pedro, volviendo en sí, esto fue después que fue liberado de la cárcel por el ángel del Señor, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí no me habla de un templo, hermano John. La iglesia no tenía tal vez un templo o un edificio para congregarse, pero se reunían, aquí en este caso fue en la casa de María que estaban orando. Es correcto, ahí estaba la iglesia verdadera de Cristo, hermano Frank. Y era un grupito, ¿no? Era un pequeño grupo. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, el capítulo 16 y el versículo 15. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Oigan bien, hermano Frank, la Biblia es clara. ¿Por qué entonces muchas personas creen que si se congregan en sus hogares no son la iglesia, hermano Frank? Cuando la Biblia claramente, el apóstol Pablo decía que en la casa de un Epeneto estaba la iglesia. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya en Cristo. La iglesia de Asia, según Primera de Corintios, capítulos 16, versículo 19, os saludan Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. Aquí volvemos otra vez, donde la iglesia, el pequeño grupo de fieles, estaba reunido en una casa, hermano John, y queremos recalcar que no deje de ir a su templo, siempre y cuando su iglesia esté predicando el verdadero evangelio. Amén, así es. Porque estamos dándonos cuenta, hermano Frank, que la iglesia, ya la Biblia lo está estableciendo, la iglesia no son las cuatro paredes, no es la estructura, no es un concilio religioso, no es una organización religiosa, sino que son las almas, los hombres y mujeres y niños fieles que están siguiendo fielmente lo que dice la palabra del Señor. Hablemos un poco de la iglesia primitiva y su método de obrar, hermano John. Ya vimos que se reunían en casas. Miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 3, 4 y 22. Ellos, o sea, Pablo y Bernabé, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 22. Entonces pareció que a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Bernabé, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Así que podemos ahí ver esos textos que usted acaba de citar, de la forma como la iglesia primitiva obraba o trabajaba. La iglesia primitiva, amigos oyentes, trabajaba en conjunto, de acuerdo a esos textos que acabamos de citar de Hechos 15, 3, 4 y 22. Usted lo puede leer en sus Biblias.
cuando había que tomar una decisión importante, se consultaba a todo el cuerpo de la iglesia, hermano Frank. La iglesia no estaba controlada por un pequeño grupo llamado Junta de la Iglesia. Eso fue inventado después, hermano Frank. Por eso es que hoy las iglesias están controladas por 2 o 3 familias. Ese era el principio bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento, amigos oyentes, si ustedes no lo sabían. Bueno, Hechos capítulo 20, versículo 28 nos dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermano John, en el texto anterior demuestra que Cristo murió por la iglesia. Amén, así es. O sea, que por la persona, por los pecadores. Por lo tanto, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres fieles a Dios y no por un determinado concilio o organización de iglesia. Muy importante, es muy importante porque el propósito de la iglesia, como lo dice ese versículo que usted acaba de citar, de Hechos 20:28, es que los obispos o los ministros deben de apacentar a la iglesia, hermanos. Hermano Fran, apacentar significa dar alimento espiritual a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 2 nos dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, hermano, una de las características también de la iglesia de Cristo es que vive o debe vivir una vida de santidad a Jehová, una vida de apartarse del pecado y una vida de obediencia. El apóstol Pablo saludaba personalmente a Priscila y Aquila, quienes tenían la iglesia del hogar, como ya lo leímos anteriormente. Hermano Fran, hacemos una pregunta. ¿Cuál sería la actitud de muchos ministros hoy ante aquellos que tienen, como Priscila y Aquila, la iglesia del hogar? ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Bueno, se acabaría mucho empleo, ¿no? El diezmo, ¿verdad? Gálatas capítulo 1 y versículo 3 nos dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. El texto anterior, hermano Frank, que usted acaba de leer, resalta 2 cosas. Cuando Pablo, o Saulo, antes de llegar a ser Pablo, era miembro del Sanedrín, dentro del judaísmo, oigan bien, amigos oyentes, perseguía a aquellos que según él no eran la iglesia de Dios en esta tierra. La iglesia verdadera para Pablo era tal vez el Sanedrín, el pueblo judío solamente, o el templo de Jerusalén. Claro. Y número 2, amigos oyentes, de acuerdo a Gálatas 1:13, también este texto identifica quién es la iglesia. Son todas aquellas almas fieles que eran perseguidas por causa de la verdad. De acuerdo a 2 Timoteo 3:12, dice que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Fran, que cuando nosotros abrimos las Escrituras y dejamos que la Escritura y solo la palabra de Dios nos enseñen, nos instruyan, nosotros vamos a entender cuál es la verdad. Interesante que Pablo se convirtió de perseguidor a ser perseguido después. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 nos dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, o sea, Cristo, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Saludad también, nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfa, y a la iglesia que está, ¿dónde? ¿En el templo, hermano? No, en su casa, dice ahí. Así es, hermano Fran. O sea que había muchas iglesias, hermano Fran, en los tiempos después de que Cristo subió al cielo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos dice: para que si tardo, sepa pues cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, hermano Frank, que la iglesia, aunque se congregue en una casa, en un lugar humilde, debajo de una choza o debajo de un árbol, esas almas que allí se congregan
si están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, a la verdad, esa es la iglesia. Hermano Fran, nosotros no encontramos un solo texto bíblico después de que Cristo resucita y que le haya dicho a los discípulos, ustedes tienen que ir y adorar al templo, no pueden adorar en ningún otro lugar. ¿Usted ha leído algún texto así, hermano Frank? No. O sea que podemos darnos cuenta, hermano Frank, que aún esas personas que se congregaban y se reunían en hogares, eran parte de la iglesia verdadera en los tiempos de los discípulos. Y el mismo Cristo, perdón, hermano John, que le interrumpa, iba a la iglesia, pero predicaba la verdad y también pasaba problemas con los judíos. A las sinagogas. No iba a sentarse allá a cantar ni a hacer show. O a ser un mero espectador. No. Él predicaba el evangelio, tenía su problema, tenía su contratiempo con los judíos y se iba también por ahí. Es muy importante que nosotros pensemos en eso, hermano Fran, porque lamentablemente la religión judía en aquel entonces se había deteriorado a tal punto que los fieles discípulos de Cristo, como todas estas personas que estamos leyendo, como Ninfas, que tenía su iglesia en el hogar, como Aquila y como Priscila, y todos estos fieles discípulos de Cristo, hermano Fran, ellos sabían que los judíos habían prácticamente echado por tierra la verdad, estaban siguiendo solamente tradiciones y ya no estaban viviendo el evangelio como es correcto. Esa es la gran tragedia, hermano Fran, que está pasando hoy en el mundo cristiano. Hay personas que saben, oiga hermano Fran, preste mucha atención, hay personas que saben que en la iglesia a la cual ellos asisten no se está predicando la verdad. No se está predicando la verdad tal cual está escrita en la palabra de Dios, pero insisten en seguir allí. ¿Por qué será, hermano Fran? Porque sus ministros les han dicho que la iglesia es donde ellos van a congregarse cada semana. La iglesia es las cuatro paredes o la organización a la cual ellos pertenecen. Pero la palabra de Dios no me enseña eso, hermano Frank. No, la verdadera iglesia debe ser baluarte o la defensa de la verdad de la palabra de Dios. Amén. La verdadera iglesia de Cristo debe enseñar esa verdad, o de lo contrario, no lleva la característica de la iglesia verdadera, si no se forma en un club social, hermano John. Así es, hermano Fran. Me llamó mucho la atención ese texto de 1 Timoteo 3:15, porque hay una palabrita allí clave que dice, debes conducirte en la casa de Dios. Pero la palabra casa en griego, tal y como aparece en el texto de 1 Timoteo 3:15, es oikos y significa morada, familia o casa. O sea que no está hablando de una estructura, hermano Frank. De acuerdo al diccionario griego de Strong's 3624 y la página 59, las personas que son estudiosas de la palabra de Dios pueden consultar ese diccionario y se pueden dar cuenta por ellos mismos. ¿Cuáles son algunas de esas verdades que habla el apóstol Pablo que la iglesia necesita siempre defender? Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, primero, la verdad de la palabra de Dios. Es la primera verdad. La guía, esa es la guía del cristiano. Porque dice que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia verdadera, hermano Frank. Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses, amigos oyentes, capítulo 2, versículo 13, lo siguiente, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, hermano Fran. ¿Cómo sería haber escuchado al apóstol Pablo cuando llegaba a esas iglesias, cuando llegaba a esos hogares? Este hombre predicaba única y exclusivamente la palabra de Dios. Pero hoy en muchas iglesias lo único que se oye son dichos de los hombres. Sí, está desapareciendo de casi todas las iglesias lo que es exponer la palabra de Dios, la Biblia. Ha sido reemplazada, como usted ha dicho, por los dichos de los hombres, los dogmas de los hombres detrás del púlpito de las iglesias modernas. Se enseñan doctrinas humanas, se cuentan historietas, se cuentan chistes para hacer reír a la gente. Y la gente dice, bueno, me gusta ya porque la paso bien. Ajá. Nada de amonestación, hermano John. Mientras que las maravillosas verdades de la palabra de Dios
permanecen ocultas de los oyentes, porque a los ministros no les conviene que la iglesia, los miembros se vayan, sino que la pasen rico ahí, ¿no? Bien, muy importante, hermano Fran. Usted tocó algo muy interesante. Si las personas que nos están escuchando, amigos oyentes, si a la iglesia a la cual tú asistes, lo único que escuchas detrás del púlpito cada semana son historietas, historias, chistes o anécdotas del pastor, esa iglesia no llena las características de esta primera verdad, que debe ser que esa iglesia debe predicar la palabra de Dios. Hermano Fran, tenemos un audio de un pastor reconocido en este país de Norteamérica que se llama Dante Gebel, ministro de las Asambleas de Dios, evangelista y actual pastor de la iglesia River Church en Anaheim, allí en California, junto con su esposa Liliana Gebel, su esposa desde hace casi 20 años. Ambos han asumido el reto de dirigir la ascendente iglesia, invirtiendo su tiempo en esta nueva etapa de sus vidas. Junto a sus 4 hijos, la familia reside en Orange y llevan adelante la hermosa tarea de pastorear una de las iglesias más emblemáticas y famosas de todo el mundo. Hermano Fran, y esto que acabamos de citar, esta nota que acabamos de mencionar, es sacado prácticamente de su propia página, de esta iglesia, de la página de River Church, pastoreada por el pastor, como ya lo acabamos de mencionar, Dante Gebel. Pero vamos a ver cuál es uno de los mensajes que este pastor predica, hermano Fran. Como mencionábamos, la Biblia está desapareciendo prácticamente, o ha desaparecido prácticamente, de la gran mayoría de las iglesias del mundo cristiano hoy. Vamos a escuchar, hermano oyente, alguno de estos de las palabras de este pastor Dante Gebel. A los más jóvenes, el tener el último celular o el último jueguito o la última consola no te hace mejor persona. Y yo sé la presión que algunos tienen. Ya salió el nuevo celular y no lo tengo, y sienten como que se les fue el Espíritu Santo. Ni por el Espíritu Santo se desesperan tanto. Y está bien que uno quiera tener lo último, la mega tecnología. El problema es cuando lo quieres tener porque todos ya lo tienen y me dicen todavía, ¿qué hago con este BlackBerry? Y ese es el problema. Si te gusta el BlackBerry, si te gusta andar con el ladrillo, ¿se acuerdan del ladrillo del primer teléfono? ¿Algunos tuvieron eso? Yo tuve ese primer teléfono, era gerente de una compañía de ventas y tuve acceso al primer ladrillo, llamado Movicom. En Argentina era Movicom, un ladrillo así con una antena dura que no se podía meter para adentro. Y el secreto de ese ladrillo era que era un ladrillo, porque tenerlo era, yo iba en el camión, en el bus, y decía, ¡hola! Y me miraban todos diciendo, ¡oh! Y yo decía, ¿viste tu abuela? Tengo el ladrillo. Era una sensación. Y llevaba una maleta donde iban las baterías. Era terrible. Bien, hermano Fran, podemos darnos cuenta de que estos son los predicadores que supuestamente están dirigiendo estos rebaños, pero vamos a ver otra partecita más. ¿Usted está seguro que eso no era Sábado Gigante o qué? No sé, hermano Fran, porque esto es el entretenimiento que las personas van a escuchar cada semana en sus congregaciones. Estamos hablando de una de las iglesias más famosas del mundo, como leíamos en su página de internet, y le llaman la iglesia ascendiente. ¿Por qué? Porque las personas desean ser parte de esas congregaciones. Vamos a escuchar otro pedacito, hermano Fran, de este audio rapidito, por favor. Amigos oyentes, presten mucha atención. Escuchemos, por favor. Debe ser. Más viejo. O cada vez me pongo menos tolerante con aquellos que impostan, que tienen una postura que no es la real, desde los predicadores hasta los creyentes. Si alguien le agarra la chiripior, que quiera alabar, y está bien, porque somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ver qué nos dice. Una vez me dijeron, predique, pero no cuente chiste, porque aquí no queremos cómico. Dije, tu abuela, tenés al tipo equivocado, porque me salen solos los chistes. Escuche la congregación, hermano Frank. Frank. Chiste acá, yo no cuento chiste, de hecho. Y me dice, en cuanto me los haga reír, se me baja, porque yo cómicos no quiero. Y le dije, ¿qué hago? No saben cómo estaba. Pasé así, dije, Dios le bendiga. Y la gente se empezó a reír igual, se ve que yo tengo cosas en la cara.
Yo no sirvo para los funerales porque se me ríen los que están alrededor del muerto. Entonces digo, y yo miraba al pastor, digo, me va a echar, y no quería decir nada, no quería hablar nada, y justo tenía que hablar de que el Señor sanó a la suegra de Pedro. ¡Ay! Así me bajaban los chistes, así. Y el Señor sanó a la suegra de Pedro, y algunos hacían... Me bajaban los mails así, tenía banda ancha con el cielo, no podía. ¿Qué le parece, hermano Frank? Ahí me da lástima porque esto es prácticamente una bofetada al rostro de nuestro Señor Jesús. Porque la palabra de Dios desaparece de todas estas iglesias y la gente, hermano Frank, no van a escuchar la palabra de Dios. Van a escuchar a un supuesto predicador o pastor y a dar prácticamente un show de hacer reír a las personas. Si usted va y predica por lo menos 10 minutos ahí con la palabra de Dios, la gente se le va. Bueno, Salmo 100, vamos a hablar del otro punto, hermano. La segunda verdad. La segunda verdad que tiene que ver con la ley de Dios. ¿Por qué estamos hablando de estas verdades, hermano Fran? Porque ya decía el apóstol Pablo, volvemos y mencionamos 1 Timoteo 3:15, que la iglesia debe de ser la columna y baluarte de la verdad. La verdad según la ley de Dios, segunda verdad. Salmo 119, versículos 142 y 151 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Esta segunda verdad, hermano Frank, amigos oyentes, que debe ser parte fundamental de la iglesia, de esa iglesia verdadera de Cristo, también está siendo puesta a un lado parcial o rechazada completamente, hermano Frank. Muchas iglesias hoy enseñan que la ley de Dios ya no hay que guardarla, ya que el ser humano se salva por gracia y no por obras. Esa es la plataforma que muchos ministros están enseñando. Y es muy cierto, hermano John, lo que hemos explicado en programas radial anteriormente, pero nadie se va a salvar violando o transgrediendo un mandamiento de la ley de Dios, ya que la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:13, y pecado es transgresión de la ley de Dios, según 1 de Juan 3:4. Romanos 6:23, corregimos, hermano Fran, disculpe. Al rechazar la ley moral de Dios, esta segunda verdad fundamental que nosotros estamos hablando, están también con ello rechazando el cuarto mandamiento de dicha ley, que tiene que ver con guardar y obedecer el verdadero día de reposo, hermano Frank, el sábado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Una mujer en profecía bíblica, amigos oyentes, representa una iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano Frank, pero a mí el pastor de mi iglesia, dicen muchos, me enseña que Cristo clavó la ley de Dios cuando murió en la cruz. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, hablando del pueblo remanente que va a estar aquí en esta tierra antes de que Cristo venga, va a tener una característica muy importante: va a guardar esos mandamientos de la ley de Dios. O sea que esa iglesia verdadera en el tiempo del fin será fiel a todos los mandamientos de esa ley, incluyendo el cuarto mandamiento que tiene que ver con la adoración a Dios en el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Tercera verdad que la iglesia de Cristo debe enseñar y practicar: a Cristo. Juan capítulo 14 versículo 6 nos dice: Jesús les dijo, o sea, a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta tercera verdad, amigos oyentes, enseña que Cristo es el único Salvador, según Hechos capítulo también 4 y versículo 12. Él es el único intercesor entre Dios y el hombre, según 1 Timoteo 2:5, y que Cristo también es el único sumo sacerdote entre Dios y el hombre,
según Hebreos capítulo 4, versículo 15 y Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Pero la iglesia de Roma, hermano Frank, enseña que podemos ser salvos por las obras o por las indulgencias, tales como pasar por una supuesta puerta santa, o por creer en el Papa o en los santos. Y también enseña que la Virgen María es intercesora entre Dios y los hombres, y finalmente que el Papa es el representante de Dios en la tierra y no el Espíritu Santo. Es por eso, hermano Frank, que Dios no ve estos cuerpos religiosos como su iglesia, porque estos cuerpos religiosos se han apartado completamente de esa primera verdad que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que la palabra de Dios enseña que solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y hablando del Espíritu Santo es precisamente la cuarta verdad que vamos a mencionar, hermano John. Vamos a ver si se refiere aquí al obispo de Roma. Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque os hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. O sea, amén. ¿Puede el verdadero Espíritu Santo guiarnos a obedecer la ley? A desobedecer la ley de Dios, que es una de esas verdades que mencionamos al principio, anteriormente, hermano. Por supuesto que no, hermano Frank. Ese no es el verdadero Espíritu Santo entonces que nos está guiando, si nos dicen a nosotros que no hay que observar o guardar esos mandamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, tiene que ayudarnos o guiarnos a obedecer esa segunda verdad que es la ley moral de Dios. Hermano Fran, es muy importante. Primera de Juan capítulo 5 lo amplía mucho mejor. Y el versículo 6, presten mucha atención a este texto. Primera de Juan 5, 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El verdadero Espíritu, o sea, la cuarta verdad, es derramado y recibido solo por una iglesia que esté de acuerdo en obedecer la ley de Dios. Amén, así es. Y el problema, hermano John, es que muchas iglesias se llevan a cabo cultos religiosos donde las personas caen al piso, torciéndose, gritando, donde aseguran que es el Espíritu Santo que se está derramando. El Espíritu Santo no se va a derramar nunca sobre una congregación o a una iglesia, hermano Fran, cuando en esa iglesia se esté desobedeciendo la ley moral de Dios. Ese no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. El verdadero Espíritu Santo no se manifiesta nunca de esa manera, porque nunca lo vimos ni en Jesús cuando recibió el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo en el río Jordán, ni tampoco de los discípulos cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo en el aposento alto. El espíritu que se manifiesta en muchas de estas iglesias, hermano Fran, tristemente es el espíritu de Satanás. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, porque el espíritu que nos ha sido dado. O sea que el Espíritu Santo va a ser dado solamente, hermano Fran, a aquellos que estén guardando los mandamientos de Dios. Si hay una iglesia y el pastor enseña que no hay que obedecer esos 10 preceptos y que dice que el Espíritu Santo se derrama allí cada semana y cada culto, amigos oyentes, déjenme decirles que ese no es el verdadero Espíritu Santo. Vamos a la quinta verdad. La quinta verdad habla de Dios el Padre. Dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, o sea, Jehová, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Hermano Frank, el decir que determinada iglesia cree en la existencia de Dios no la hace la verdadera iglesia de Cristo. El admitir que Dios es la quinta verdad, esa iglesia debe servirle en integridad y en verdad. Bueno, el Josué capítulo 24, versículo 14 agrega lo siguiente. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Amén. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres y al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea que el servir a Dios involucra ¿qué?
abandonar todo lo que impida vivir una vida de perfecta obediencia a sus mandamientos. Esa es la verdadera iglesia, hermano Frank. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar a esta tierra por segunda vez. Salmo 85:11, amigos oyentes, nos dice lo siguiente: la verdad brotará de la tierra y la justicia, que es la obediencia a la ley de Dios, mirará desde los cielos. Sexta verdad, el evangelio. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano Fran? Y disculpe, porque decía el apóstol Pablo que la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Efesios capítulo 1 y versículo 13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el espíritu de la promesa. Amén. O sea que el verdadero evangelio, hermano John, amigos oyentes, es aquel que conduce a lo que recibe a vivir una vida de obediencia a Dios. O sea, una vida que de renuncia al pecado y una vida de victoria sobre el pecado. Es el verdadero evangelio. Y séptima verdad, la verdadera iglesia. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Usted tenía otro texto allí en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 1 y versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad del evangelio de vuestra salvación, habido creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y Efesios capítulo 5, versículo 23, nos dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su salvador. O sea que Cristo, y no el obispo de Roma, hermano Frank, es la cabeza de la iglesia. Hablemos un poco en los minutos que nos queda acerca del éxito de la iglesia. Bueno, Hechos capítulo 9, versículo 31 nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea que el texto que usted acaba de leer nos da luz para saber cuál es la clave para que en la iglesia haya paz y prosperidad espiritual. Las iglesias eran edificadas, amigos oyentes. Dice el texto que acabamos de citar de Hechos 9:31. Hacemos una pregunta: ¿cómo debe ser edificada una iglesia? Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 nos dice lo siguiente: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada o edificada sobre la roca. O sea, hermano Frank, que la palabra edificar, de acuerdo a San Mateo 7, versículo 24, implica obedecer la palabra de Dios. Esa es la verdadera edificación que habla el apóstol en Hechos 9:31. Y Efesios 2, versículo 20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea, estaban siguiendo, amigos oyentes, las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles, de los profetas y de los apóstoles. Muy importante, estaban andando o viviendo también en el temor de Dios. ¿Qué es temor a Dios? Es el vivir una vida de perfecta obediencia, amigos oyentes. Lo vemos en el caso de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo, de acuerdo a Génesis 22, 11 y 12. Dios no le impidió que matara a su hijo y le dijo: ya conozco que temes a Dios. Génesis capítulo 26, versículo 5 nos dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, hermano Frank, que Abraham temía a Dios y obedecía sus mandamientos. Y eran fortalecidas porque tenían el Espíritu Santo. Para poder tener el Espíritu Santo, hermano, amigos oyentes, las iglesias debe ser obediente en todo. Amén, así Según es. Hechos capítulo 5, versículo 32 nos dice: y vosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. O sea que el Espíritu Santo, hermano Fran,
no es aquel que se manifiesta en una congregación y las personas caen al piso patas arriba, ¿verdad? Disculpando la expresión, el Espíritu Santo se va a manifestar sobre las personas que son obedientes y fieles a Dios. Dice Hechos 16:5 lo siguiente: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El éxito de una iglesia está en lo que enseña el texto antes citado, amigos oyentes. Todos sus líderes, sus ministros y sus miembros deben estar edificados sobre la misma plataforma de la verdad. Si el líder cree o enseña algo diferente a lo que enseña la Biblia, tal iglesia no está siendo edificada sobre la base de la verdad. Hermano Fran, yo sé que el tiempo se nos fue prácticamente de las manos, pero me gustaría leer unos textos bíblicos para ir terminando, porque una de esas verdades, de esas 7 verdades que nosotros acabamos de citar en este programa, la segunda verdad o la primera verdad era la palabra de Dios. Juan 17:17, volviendo a hacer énfasis en ese versículo, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? La verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Me gustaría citar este texto rapidito, hermano Fran. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuánta escritura, hermano Fran? Todas. Toda escritura. Y Apocalipsis, hermano Fran, que es parte de ese canon bíblico, dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, hablando del libro de Apocalipsis, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano Fran, hacemos una pregunta. Las personas que nos están escuchando en esta hora, ¿cuándo fue la última vez, hermano y amigo que nos escucha, que tú fuiste a tu congregación y escuchaste un mensaje o una verdad del libro de Apocalipsis? Hermano Fran, ¿cuándo fue la última vez que las personas que nos están escuchando en esta hora oyeron un mensaje de, por ejemplo, de Apocalipsis 13, la marca de la bestia, la imagen de la bestia y todo este tipo de verdades que son parte de la Escritura? ¿Por qué será, hermano Fran, que ya estas verdades no se quieren predicar en las iglesias del cristianismo moderno? ¿Será esto parte del mensaje que nosotros estamos trayendo en esta hora? ¿Será esa iglesia la verdadera iglesia cuando verdaderamente está ocultando la verdad que se tiene que presentar para este tiempo? Así que ustedes piensen, amigos oyentes. Yo sé que el tiempo se nos ha ido de las manos, pero vamos a terminar con un llamado final, hermano Fran. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted desea comunicarse con nosotros, comuníquese. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, nos pueden llamar a los siguientes teléfonos: 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. O si desea visitarnos en nuestra congregación local, puede visitarnos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403, Avenida Hoover, con H, Tampa, Florida, 33614. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.